En este video vamos a ver cómo insolar o exponer una pantalla de serigrafía al sol. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la malla completamente por ambos lados. Si nuestra malla tuviera manchitas de grasa, de polvo o alguna otra partícula de suciedad, al momento de exponer nuestro positivo al sol, pues se expondría mal y a lo mejor alguna de esas manchitas o de ese polvito haría que nos saliera algún defecto en nuestra imagen. Entonces lo primero que hay que hacer es desengrasar la malla con algún producto desengrasante por ambos lados y esperar que se seque. Para ahorrar emulsión fotosensible, ya que la tengamos preparada, hay que ver en dónde pondríamos nuestro positivo para ubicar solamente en qué parte pondríamos la emulsión fotosensible. No tendría caso que yo cubriera con emulsión esta parte porque yo de este lado no voy a imprimir. Entonces, para ahorrar esa mezcla, lo que puedo hacer es ubicar de una vez dónde iría el positivo para ver en qué partes necesito la emulsión. Entonces yo aquí podría utilizar para emulsionar desde esta parte de aquí. Para preparar la emulsión debemos estar en un cuarto oscuro. Si es posible que el cuarto esté completamente oscuro y solo tengamos una iluminación de seguridad, puede ser luz roja o luz ámbar, pero si no, hay que procurar que donde hagamos la preparación no nos dé la luz del sol directa para no afectar la emulsión. Necesitamos una emulsión fotosensible y su sensibilizador. Yo en este caso voy a ocupar Sericrom y bicromato. Y necesitamos una cucharita de plástico para revolver la mezcla. En este caso, como es Sericrom, lo que podemos hacer es dosificar la cantidad que vamos a usar. Para ello necesitamos un frasquito, puede ser un frasquito transparente o uno ya que esté pintado de negro, o cubrirlo con cinta negra. Lo importante es que a este frasco no le dé la luz después de que ya lo hayamos preparado. Y hay que recordar que antes de utilizar cualquier producto o de hacer alguna mezcla, debemos revisar las fichas técnicas de los productos. En el caso del Sericrom y del bicromato, que son de Sánchez, yo revisé la ficha técnica y menciona que hay que hacer la mezcla con 10 partes del Sericrom, que es la emulsión, y una parte del bicromato, que es el sensibilizador. Entonces lo único que yo voy a hacer es tomar con la cucharita el Sericrom primero, y ponerlo en el frasquito que les mencioné, que ya está cubierto con cinta negra. Hay que verificar que efectivamente las cucharas que se les coloca del líquido tengan la misma cantidad del Sericrom, porque por ejemplo si yo pongo un poquito de esto y luego la siguiente cucharada la lleno más, pues no tendremos la misma cantidad. Entonces hay que verificar que cada cucharita tenga la cantidad exacta que debe de tener. Para cuando vaya a agregar la solución de bicromato, yo ya no puedo meter la cucharita porque si no se va a embarrar. Entonces lo que voy a hacer es hacerle un agujerito por el que pueda salir el líquido y vertirlo directamente sobre la cucharita. Y el último paso es mezclar muy bien la mezcla que acabamos de hacer. Para ello también hay que raspar con la cucharita las paredes del frasquito, las paredes internas, para que no se vaya a quedar alguna parte sin revolver en esta sustancia. El color que debe de resultar de esta mezcla es un color verde azulado. Si queda demasiado amarillo es que le faltó Sericrom, y si queda demasiado azul es que le faltó bicromato. Entonces tiene que ser un color intermedio entre ambos.
Y hay que asegurarnos de que ambas sustancias se mezclaron bien, porque si nosotros ponemos esto en la malla al momento de emulsionar y no está bien mezclado, pues entonces no nos va a quedar bien nuestro insolado al sol. El siguiente paso, una vez que nuestra emulsión ya está preparada, es emulsionar la malla. Si se cuenta con un aplicador de emulsión, la aplicación es así: se inclina el marco y por la parte posterior se utilizaría el aplicador de emulsión. En este caso vamos a utilizar un rasero, y además del rasero también necesitamos una tarjeta de plástico. Entonces lo que vamos a hacer es que en la parte que ya habíamos ubicado para emulsionar la malla, vamos a poner una línea de la emulsión ya preparada, y el movimiento que vamos a hacer al emulsionar es como si fuéramos a imprimir con tinta. Entonces calculamos la cantidad de emulsión a poner en la malla. También el rasero es muy importante que ya esté limpio y que no tenga, además de que no tenga grasa ni polvo, no tenga residuos del trapito con el que limpiamos o la estopa, si es que utilizamos estopa, porque eso también podría interferir al arrastrar la emulsión. Entonces lo que vamos a hacer es mover un poco la emulsión para distribuirla y jalarla. Como nuestra emulsión tiene que quedar sobre la malla haciendo una superficie pareja y lisa, podemos dar 2 pasadas y hay que verificar que no haya exceso de emulsión. Entonces voy a dar otra sin recorrer la emulsión hacia el otro lado, o sea, desde la parte de arriba, para que atraviese la parte del otro lado de la malla. Y lo que vamos a hacer ahora es que con la tarjeta de plástico, al igual que como limpiamos las tintas, vamos a regresarla al frasquito. Y lo mismo en la parte del marco que nos haya quedado emulsión. Y de esta manera no desperdiciamos emulsión fotosensible. Si nos hubiera quedado alguna línea de emulsión en las orillas, por ejemplo, que suele haber, lo único que hay que hacer es pasar con la tarjeta para que esa línea extra que tenemos de emulsión no quede ahí estorbando. Y lo que hay que hacer ahora es ver si del otro lado del marco o de la malla no hay restos de emulsión. Por ejemplo, en esta parte de arriba principalmente es donde está la emulsión. Entonces le damos también una pasada. Y lo único que vamos a hacer con esta pasada extra que dimos es que los excesos que quedaron del otro lado pues se distribuyan sobre la superficie de la malla. Otra cosa muy importante es que por ambos lados de la malla revisemos que, además de que no haya excesos, tampoco haya partes en donde le falte emulsión, porque si en esas partes pasa tenemos el positivo, pues por esas partes obviamente no va a quedar bien revelado. Entonces lo que hay que hacer es darle otra pasada, igual sin cargar emulsión, simplemente arrastrando para lograr distribuir correctamente la emulsión. Y entonces verificamos por ambos lados. Listo. Más o menos hay que estarlo moviendo para verificar que la emulsión esté bien colocada. Digamos, o sea, hay que estarlo moviendo para que la luz que tenemos
nos permita ver en dónde hace falta emulsión o en dónde sobra. Y una vez que ya tenemos una capa homogénea por ambos lados de la malla, lo que hay que hacer es dejar secar la emulsión. Puede ser que la dejemos secar con el aire, o para acelerar el secado podemos utilizar una secadora o un ventilador, siempre y cuando no sea aire caliente, porque el calor también actuaría como la luz, endurecería la emulsión, entonces tiene que ser siempre con aire frío. Para el secado de la malla lo ideal es tener el marco del otro lado, es decir, para que la emulsión se asiente del otro lado, que es donde va a estar en contacto con el positivo. Pero como vamos a hacer un secado con la secadora, lo que podemos hacer es sostenerlo e inclinarlo un poquito y verificar que el aire de la secadora esté frío. En este caso, como el botón está hasta arriba, voy a darle primero en donde sale el aire frío, pero voy a esperar unos segunditos en lo que se enfría realmente el aire. Entonces hay que hacer esto siempre, hay que verificar que el aire efectivamente esté frío para no estar secando la emulsión o endureciéndola. Si nos quedó emulsión por afuera de la malla, en las orillas del marco, hay que limpiarlo, porque si nosotros dejamos esto aquí, esto es lo que va a tardar en secar, y si no lo secamos bien antes de o al momento de emulsionar, lo que va a pasar es que se va a pegar con el vidrio o con el acrílico que utilicemos. Entonces siempre hay que limpiar bien, tanto por acá como del otro lado, para no estar embarrando de emulsión los objetos, ¿no? Si nos embarramos nosotros de emulsión los dedos, vamos a estar embarrando tal vez el positivo, el vidrio y demás objetos. Y otra cosa muy importante es que si nosotros ya terminamos de utilizar la emulsión, es que la dejemos en el frasquito oscuro o con cinta negra, y que dejemos esto cerrado en un lugar oscuro y fresco para que se conserve por más tiempo. Esto que queda de emulsión tanto en la cucharita como en el rasero se puede limpiar con agua y con jabón. Ya que secamos del otro lado de la malla, o sea en la parte interna de la malla, por aproximadamente unos 2 minutos que ya se asentó de este lado la emulsión, lo que podemos hacer es secar ahora por la parte posterior de la malla, que es la que va a estar en contacto con el positivo. Entonces también repetimos el paso para verificar que el aire esté frío y secamos sobre la malla. Otra cosa muy importante es que cuando estemos secando hay que verificar que estemos distribuyendo adecuadamente el aire por toda la superficie y que no pongamos demasiado aire en ciertas partes o que les falte aire. Entonces hay que verificar que todo quede totalmente seco. Para comprobarlo, lo que podemos hacer es que en la parte donde no va a estar nuestro positivo, si nosotros ya ubicamos que va aquí, en las orillas, tocamos con los dedos limpios. Y si ya no queda rastro de la emulsión en nuestro dedo, ni tampoco queda brillosa la malla, es porque ya está seca. Nuestra malla debe de estar por ambos lados totalmente opaca, sin un solo brillo, y de esa manera sabemos que ya está lista para ser expuesta al sol. Las emulsiones fotosensibles reaccionan a los rayos ultravioleta, y es por ello que la luz solar es una fuente que nos sirve para exponer nuestros positivos. Es muy importante hacer una planificación de en dónde vamos a exponer al sol. Si se hace en el interior de la casa, se tiene que asegurar de que en esa parte que elegimos da la luz del sol directamente, y esa luz que da, ese rayo, es lo suficientemente grande para exponer todo el positivo. Si no fuera posible realizarlo en la casa porque no hay un punto en donde podamos exponer adecuadamente, lo que podríamos hacer es exponer entonces al exterior. También para ello hay que hacer una especie de bitácora, tanto en el interior como en el exterior hay que hacer una bitácora, ya que elegimos nuestro punto donde vamos a exponer el sitio, anotando aproximadamente en qué horario
da con mayor intensidad la luz del sol en ese espacio en específico. Puede ser que sea una bitácora que hagamos 5 días antes aproximadamente, para que más o menos veamos en qué momento es donde da con más intensidad la luz en esa parte. Eso es muy importante porque el clima pues es muy cambiante, es la única desventaja que tenemos de exponer con la luz solar, y tenemos que asegurarnos de que cuando lo hagamos pues sea un éxito nuestro insolado al sol. Yo ya elegí mi punto para exponer, va a ser en el exterior y aproximadamente es entre las 11 y las 12 de la mañana cuando da con mayor intensidad el sol. Y bueno, antes de salir a exponer, mientras todavía estamos en el cuarto oscuro o en el sitio donde no da la luz directamente, y ya que está seca nuestra emulsión, lo que hay que hacer es pegar el positivo a la malla con diurex por la parte posterior del marco, es decir, la parte que va a estar en contacto con la luz del sol en este caso. Y la parte que tiene que estar en contacto con la emulsión es la emulsión que tenemos nuestro positivo, ¿no? En caso de que sea, por ejemplo, un positivo hecho digitalmente e impreso, la parte donde está la tinta es la que va justo con la emulsión. En este caso es plumón con lo que yo hice este positivo, también del lado donde está el plumón es donde va a ir. En este caso podemos ubicarlo porque de este lado del dibujo está todo opaco, donde está el dibujo, y de este lado está brillante. Entonces de ese lado es donde vamos a colocar el positivo en la malla. Igual lo que vamos a hacer es centrar en el positivo, calculando también que al momento de imprimir nos quede bien el espacio para imprimir con facilidad. Puede que lo peguemos solamente de dos lados, porque finalmente lo que va a estar haciendo el contacto definitivo es el vidrio que vamos a poner en la parte de arriba. Pero de todos modos lo ponemos para no tener ningún problema al momento de exponer. Esto mientras todavía estamos en este espacio. Ya que está pegado, lo que vamos a hacer es colocar el vidrio encima o el acrílico para que sirva como sistema de contacto. Es muy importante que tanto el vidrio o el acrílico, lo que vayamos a usar para poner sobre esto, esté totalmente limpio, porque también si ese material está manchado, pues puede obstruir al paso de la luz. Tiene que estar limpio. Se coloca aquí y una vez que ya está listo nuestro positivo con el vidrio encima, lo que vamos a hacer es poner puede ser por ejemplo una playera muy grande donde quepa, que cubra más bien el marco. Puede ser tela o puede ser una bolsa de plástico negra. La idea es que cuando nosotros traslademos nuestro marco con la emulsión ya puesta, a donde vayamos a exponer pues no le dé la luz del sol directamente. Entonces lo que se tiene que hacer es cubrir el positivo y la emulsión para que no afecten la luz mientras nosotros trasladamos esto. Una vez que ya hicimos eso, también hay que contemplar el sistema de peso, el sistema de contacto que vamos a poner en la parte de abajo. Eso puede ser, por ejemplo, un pedazo de unicel, una espuma, libros, cualquier cosa que tenga una superficie rígida y una superficie pues de igual grosor. Puede ser, por ejemplo, si ocupamos libros, que esos libros también permitan que esté a la misma altura toda la malla, ¿no? Para que todo esté en contacto con el vidrio y con el positivo. Yo les recomiendo limpiar el vidrio, el acrílico que utilicen con alcohol, porque si utilizan jabón, normalmente el jabón tiende a dejar unas manchitas que aunque no se notan mucho, igual podrían afectar
al momento de el insolado. Entonces ya por ejemplo aquí ya tengo el vidrio por encima de del positivo, y por debajo ya también preparé mi sistema de contacto, que son 2 libros. Otra de las herramientas que debemos tener listas antes de trasladarnos a la zona donde se va a insolar la malla es un cronómetro. En cuanto al tiempo de exposición, es difícil calcular exactamente para todos cuántos segundos o cuántos minutos deben pasar, porque depende de qué tan intensa esté la luz en ese punto. Normalmente, para llegar a esta medida específica hay que realizar varias pruebas, y eso tendría que ser en el mismo lugar y a la misma hora. Por ahora vamos a hacer una primera prueba. Normalmente las mallas al sol se exponen entre 30 y 40 segundos en las horas más intensas en que dé el sol. Yo por el momento le voy a dar 35 segundos, que es un número intermedio entre 30 y 40, para ver si así funciona correctamente. Después de que ya insolamos la malla, hay que poner un poco de agua en donde está donde estuvo el positivo, y ahí por ejemplo ya podemos ver cómo se formó la imagen después de revelarla. Con esta misma agua vamos a mover un poco para no desperdiciar mucha sobre el mismo marco y que se vaya enjuagando la emulsión. Y después con una manguera o con un atomizador vamos a enjuagar la parte donde estuvo el positivo. Aquí por ejemplo comenzamos a ver cómo se vuelve amarillo, que es ya la parte abierta que tiene la malla. Al momento de revelar, lo que tiene que quedar es el espacio en amarillo, que es por donde puede pasar la tinta. Por donde vaya quedando azul es donde le hace falta agua. Entonces vamos a ir limpiando para que se desprenda la emulsión. Y listo, ya cuando tenemos todos los espacios de nuestro positivo en amarillo, es decir, donde ya está abierta la malla, quiere decir que ya terminamos de enjuagar. Otra señal para saber que ya quedó totalmente remojado es que cuando nosotros llenamos tantito de agua en la parte interna del marco y ya nos sale el agua amarilla, que es el bicromato, significa que ya está. Ya solamente nos queda la emulsión que podemos utilizar para reservar la zona de impresión. Lo que quedaría ya por último sería enjuagar solamente una vez por la parte de enfrente y otra por la parte de atrás, para verificar que efectivamente ya no quede ni un rastro del bicromato. Una vez que ya hayamos hecho eso, lo único que tenemos que hacer es dejar secar el marco y la malla, y posteriormente podemos proceder a imprimir. Y así es como obtenemos un insolado casero con luz solar.